Hola, ¿qué tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición en la que vamos a conversar con Gilberto Alcócer. Él es experto en pequeñas, medianas y microempresas, las pymes, las conocidas como pymes. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, hermano, por la invitación y conversar de este tema tan interesante para todos realmente. Y las veces que hemos conversado sobre temas económicos, lo que se ha dicho es que las pymes juegan un papel importante en el desarrollo de la economía del país. Tienen un rol importante, un porcentaje importante, o han mantenido un rol importante en la creación del Producto Interno Bruto, ¿verdad? Tienen alta responsabilidad en la exportación principalmente de productos agropecuarios, claro, y algunos productos manufacturados, ¿verdad? Tal vez muy injustamente poco reconocida la pyme. Claro. Porque en esto de la economía, el que más se le reconoce es a la gran empresa. Sí, efectivamente las micro, pequeñas y medianas empresas, pues no se escapa a nadie que todos los países del mundo comenzaron con ese nivel de economía. Luego, producto de muchas políticas y procesos, pues fueron creciendo las empresas, pero las pymes están ahí siempre. Claro, vamos a Europa y hay unas asimetrías con nuestras pymes tremendas, ¿verdad? Pero hay políticas claras para que ese sector se desarrolle, y la realidad es que Europa realmente vive de la micro, pequeña y mediana empresa y sustenta su economía. Por supuesto, hay una migración hacia ser empresas grandes, porque su misma dinámica las va desarrollando y ya se convierte en empresas grandes. En nuestro país, nosotros hablamos de que podemos tener unas 150,000 micro, pequeñas y medianas empresas, donde la mayor cantidad, y esto es el 99.5% del sector empresarial de nuestro país. De esa cantidad de empresas, el 75% son microempresas. 15 son pequeñas y el resto son medianas. El Producto Interno Bruto, y aquí es donde viene lo interesante, el efecto que tiene la micro, pequeña y mediana empresa en nuestro país y en las economías en general, sobre todo en América Latina. El 40% del PIB, del Producto Interno Bruto, lo genera este sector. Claro, con muchas deficiencias producto de sus características, pero está generando ese importante porcentaje del Producto Interno Bruto. Y lo más importante es el efecto social que tiene la micro, pequeña y mediana empresa. Y ahí es donde creo que todos debemos de ponerle atención. El 80% del empleo nacional se genera en este sector. Una microempresa por lo menos tiene 2 empleados. Y podríamos irnos al nivel más bajo de una microempresa. Una señora en el barrio que tiene su sastrería. Está trabajando ella en su máquina y tiene un ayudante que le está cortando, que le está armando, que le está deshilachando. Ahí tiene ya 2 empleos generados. Entonces, en la medida, nosotros decimos que en la medida en que las micro, pequeñas y medianas empresas son atendidas por los agentes o los autores económicos, el mismo Estado, la empresa grande, que también contribuye a que se puedan desarrollar las micro, pequeñas y medianas empresas. En la medida que le pongamos atención, si nosotros mejoramos a la micro, pequeña y mediana empresa, este sector puede tener, o cada una de estas empresas puede generar 1.5 empleos anualmente. Significa que al cabo de 1 año, 2 años, 3 años, tenemos una generación de empleo grandísima. Pero vaya, esto parte de que podamos tener todos claro un horizonte a donde queremos posicionar la micro, pequeña y mediana empresa, y podamos desarrollar políticas claras de desarrollo. Pero es que a mí me parece que uno de los rollos es la definición de la pyme como tal, es decir, porque ahí hay sí, formas de verla, ¿no? Y entonces hay quienes dicen que la pyme se mide por la cantidad de empleos que se están generando, sí, y otros por la cantidad que se está facturando, ¿no? Porque es decir, puede haber muy pequeñas empresas que tienen una buena facturación, sí. Sí, sí. Sin embargo, la ley MIPYME, la ley 645 y su reglamento ya establece una medida de cómo categorizar a la MIPYME. Entonces hay una mezcla ahí entre el número de empleados, entre capital o activos que tenga la empresa, y generación de ventas, facturación. Esos 3 factores en el MIFIX tienen una formulita y ya dicen, esta es una microempresa, esta es una pequeña y esta es una mediana.
Y esa medición se quedó establecida en la ley porque se estableció también el registro único de la MIPYME, que es el que categoriza a las empresas. Y ese registro único de la MIPYME, donde todas las micro, pequeñas y medianas empresas deberían estar registradas, es como la puerta para entrar a tener los beneficios que en algún momento desde el Estado se puedan percibir. ¿Cuáles, por ejemplo? Exoneraciones fiscales. Si yo soy una empresa transformadora de cuero en zapatos, yo necesito una máquina para procesar ese cuero. Entonces, si yo estoy registrado como empresa de zapatos en el registro único de la MIPYME, puedo tener acceso a que me den una exoneración para importar ese equipo. Entonces ya no pago el IVA. Entonces, la idea es que podamos desarrollar o contribuir a que se desarrollen las micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces, significa que a partir de la categorización que hace el MIFID con esos indicadores, depende también la dinámica que va teniendo el empresario para poder acceder a todos esos beneficios fiscales que nuestra ley de concentración tributaria contempla. Ahora, un aspecto importante también es que la micro, pequeña y mediana empresa como elemento, como factor de clave de desarrollo de nuestro país, genera aproximadamente el 35% de las exportaciones. Decía ya en la parte agropecuaria, pues hay una cantidad de producción agropecuaria que es transformada y exportada. Sí. Luego hay una cantidad de manufactura que también a partir de productos básicos se transforman y se exportan. El cuero, por ejemplo, las mismas artesanías, productos cereales, por ejemplo, que ya se exportan. Y algo tan básico que hace un tiempo no se lograba exportar, rosquillas. ¿Verdad? Ya hay proceso de transformación y eso ha contribuido a que las exportaciones de productos de la MIPYME vaya creciendo. Pero fíjate que también hay un elemento... Pero es que lo que pasa es que hay una parte que no se considera, porque hay grandes empresas que acopian bienes de pequeñas y micros y medianas empresas y los exportan como propio. Y entonces, claro, ahí es donde tenemos que perfeccionar, ahí hay una deficiencia, obviamente. Tenemos que perfeccionar los sistemas de control y de registro. Y esas son invisibles casi. Hacen invisibles las MIPYME, sí. Pero hay una razón importante, porque cuando vos exportás, tenemos la ley de promoción de exportaciones que le da un incentivo al exportador de 1.5% del valor de la exportación. Y entonces ese exportador grande que se convierte en un intermediario realmente se lo queda. Es el que queda y con no el se beneficio, lo transfiere al productor. Sí. Y una de las cosas que ahora la ley, en la reforma de la ley contempla es que ese 1.5 se le transfiera al generador del producto de exportación. Pero es que eso fue lo que pasó con el café, por ejemplo. Sí. En tiempos del doctor Arnoldo Alemán. Sí. Que el beneficio era para los productores cafetaleros y al final se lo quedaron beneficiadores y exportadores. Sí. Los exportadores principalmente, sí. ¿Verdad? Pero entonces son imperfecciones que se dan en los sistemas y en los mercados, que cuando nos ponemos a analizar un poco, nos vamos dando cuenta de todas esas cosas que hay y hay que irlas corrigiendo. Porque al final hay que ser justo con a quien le corresponden las cosas, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, creo que nosotros tenemos que estar permanentemente revisando los sistemas y las políticas de apoyo a la economía y apoyo al sector de la micro, pequeña y mediana empresa para poder retribuirle realmente lo que le corresponde. Porque también otro aspecto importante es que la mayor parte de los asegurados son de las micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces, si nosotros apoyamos a la MIPYME, que tiene una mayor capacidad de generación de empleo, vamos a tener también una mayor masa de trabajadores asegurados. Uh-huh. Por un lado, apoya el sistema de la seguridad social y por otro lado, gente que está recibiendo salud. ¿Me explico? Y por otro lado, el empresario reduce sus costos operativos. Ok, ahí se plantea un asunto que tiene que ver con el trabajo formal y el trabajo informal. Claro. ¿Va? Porque hay especialmente microempresas que son catalogadas como informales. Hablemos un poco de eso, de los beneficios en Nicaragua o las políticas en Nicaragua para el fomento de las pymes, de las MIPYME. Regresamos en breve, vamos a hacer una pausa en Adelante Nicaragua. Estamos conversando con Gilberto Alcózar.
Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con Gilberto Alcocer, experto en pymes. Justamente cuando se habla de las pymes, hay quienes revuelven, y voy a ocupar esa palabra, revuelven el tema de el trabajo informal y la pyme. Es decir, al trabajador por cuenta propia, de una u otra forma, él es su propia empresa. Claro. Pero es informal por cuanto en la mayoría de los casos no está reportando al fisco, no está reportándose, y digo reportándose porque es él mismo ante la seguridad social, ¿verdad? Entonces de esto se habla de los informales. Sí, en Nicaragua estimamos de que hay aproximadamente unas 500.000 unidades económicas en estado de informalidad. Y partimos del estado de informalidad cuando no están registrados en ninguna de las instancias donde una empresa debe estar o una actividad económica debe estar. Entonces están ocultas, muchas veces conscientes o inconscientemente. Sin embargo, están aportando a la economía, están generando ingresos y bienestar. Pero hay un problema serio en estas empresas, que por estar ocultas no se pueden desarrollar. Entonces ahí es donde nosotros decimos y pretendemos y propugnamos para que haya una política que ayude a salir a estas empresas, o sea, que ayude a emerger. Claro, se va a registrar a la Dirección General de Ingresos como un pequeño contribuyente o una pequeña empresa o una microempresa, pero no debería de aportar en ese momento, porque no tiene capacidad para aportar, porque esa microempresa que está en estado de oculto, que no está registrado, no tiene capacidad de pago. Lo que está haciendo es generando su propio ingreso para poder subsistir. Entonces son negocios de subsistencia. En muchos casos es coyol quebrado, coyol comido. Totalmente, sí. Así. Y no vayamos largo, si nos ubicamos en los semáforos, vos vas a ver un montón de hombres ahí o mujeres cargando un montón de artefactos y cosas. Esa gente va y fía esos productos para ir a vender al semáforo. Y a diario va pagando. Muchas veces salen deficitarios. Pero esa gente tiene dignidad también y entonces necesitan estar ocupados. En algún momento obviamente tienen alguna ganancia y con eso medio sostienen su hogar. Claro, al estar haciendo una actividad económica están aportando también a la economía, pero no lo suficiente como para ellos mismos poder crecer y como para ellos mismos poder satisfacer todas sus necesidades básicas. Entonces el Ministerio de Economía Familiar tiene una cantidad de programas realmente muy buenos para esa gente. Entonces, esta gente lo que debe hacer es promover para que vayan acercándose a estos programas del Ministerio de la Economía Familiar para que puedan incorporarse y puedan ser beneficiarios de ellos también para poder crecer, porque ahí también se les da capacitación, se les enseña a ser empresarios, se les enseña a transformar productos. De tal manera que si toda esta cantidad de 600.000 unidades económicas que andan ahí ocultas o no formalizadas, se acercaran, o pudiéramos nosotros más bien, no que ellos se acerquen nada más, todos nosotros acercarnos a ellos y crear programas más ágiles o más dinámicos para que ellos puedan desarrollarse. Sin embargo, como bien decía, hay una confusión a veces, ¿verdad? Cuando hablamos de micro, pequeña y mediana empresa, pensamos que también ellos son, y realmente no son todavía ni siquiera microempresas. Porque cuando hablamos de una microempresa es que ya está en algún lugar registrada, ya está formalizada. Claro, le decimos microempresa porque están haciendo actividad económica, pero realmente no están todavía en esa categoría. Ahora, en el caso de esta gente, por ejemplo, la gente del semáforo, muchos de ellos trabajan para alguien, al final de cuentas. Alguien que sí está obteniendo ganancias porque ese no pierde mayor cosa, ¿verdad? Porque lo que vendió se vendió y si aquel no le quedó para comer, ese no es su problema. Claro. A él le tienen que pagar lo que vendió. Muchos de los del semáforo justamente están en esa situación. Pero la ganancia se la queda ese gran intermediario, que muchas veces están registrados como cuota fija. Sí, o no están registrados. O no están registrados, están ahí escondiéndose también. Sí. ¿Verdad? Y entonces, como se esconden, no lo puedes detectar cuál es su modo de operación, porque al final están explotando a una cantidad de gente
que al final no van a lograr desarrollarse. Uh-huh. Ok, a lo largo de varios programas que hemos hecho en Adelante Nicaragua, a mí me ha venido surgiendo la duda acerca de la promoción del incentivo a la pyme. Uh-huh. Es decir, a los emprendedores y a las pymes. Sí. Que el emprendedor, según mi opinión, deja de ser emprendedor en el momento en que empieza a hacer su empresa. Es decir, el emprendedurismo está en la idea. Ya después se convierte en un empresario, o por lo menos debería de tener esa visión de considerarse un empresario y dejar de pensar que es emprendedor. Pero me parece que tenemos un déficit grande en ese sentido. Yo tengo esa percepción, que hay un déficit grande en la promoción desde el Estado para el emprendedurismo y la pyme. Bueno, es relativo, fíjate, realmente el emprendedurismo no solamente es esa persona que comenzó a decir voy a ir a vender raspados a la esquina. Bueno, esa es probablemente una idea para subsistir, pero cuando hablamos de emprendedurismo ya realmente es un poquito más avanzado. Igual, el emprendedurismo puede haber dentro de una empresa formal, sí, cuando creas nuevos sistemas, nuevos mecanismos de trabajo que te ayudan a mejorar y a ser eficiente y a ser más competitivo, ¿verdad? El tema es, como vos decías, necesitamos desarrollar programas que le den atención a los diferentes niveles de empresas y de emprendedurismo que haya. Porque en la medida en que atendemos de manera enfocada, según las características, podemos hacer que ese sector o ese segmento de pequeños empresarios, de empresarios y emprendedores puedan desarrollarse. La clave es que toda esta gente o estas empresas puedan tener la oportunidad de trascender su nivel. Y eso tiene que ver con capacitación, tiene que ver con espacios en los mercados, tiene que ver con diseño de productos, tiene que ver con marketing ahora con esto de las redes sociales, el marketing se ha vuelto un boom, ¿verdad? Las cadenas de valor. Las cadenas de valor. Y por otro lado, clave es el tema del financiamiento. Y una de las carencias fuertes en nuestro país ha sido el financiamiento. La banca nunca ha dispuesto de fondos para la MIPYME. El Estado, por sus limitaciones, no tiene programas de fondos para la MIPYME, con excepción de lo que está en el MEFCA a través de Usura Cero, del financiamiento para las mujeres, que ha tenido un efecto y un impacto muy importante porque ha permitido que vayan creciendo. Pero no es suficiente. Hace falta tener programas más claros de promoción y fomento de este sector para que pueda desarrollarse. Y eso tiene que ver con todos estos elementos que hablamos. O sea, involucrar todos estos aspectos para que un empresario se meta a un programa muy estructurado y pueda tener un calendario de salida o de egresado o de graduado, como una empresa ya registrada, formalizada, exportando o vendiendo en un nicho de mercado importante o vendiendo en el mismo mercado nacional, pero con una agregación de valor que le permita tener una ganancia, ¿verdad? Teniendo controlados sus costos, teniendo muy bien estructurado su sistema administrativo, porque es una de las carencias muy fuertes que tenemos en nuestras micro, pequeñas y medianas empresas. Sí, que en ese sentido a mí me parece que Usura Cero trabaja bastante bien porque da insumo justamente para manejar ingresos y egresos y cuidar especialmente los ingresos de manera que no se conviertan en ingresos innecesarios. Claro. Sí. Ahora, hay otro aspecto que en nuestro sector debemos ir proponiendo para que vaya mejorando y el empresario vaya cambiando su visión. Comienza un taller o tenemos un taller de costura en la misma casa. Y ahí jalas el misma agua en la casa, la misma energía y no sabes cuáles son tus costos. Sí. Y entonces vendió la pieza que produjo ahora y la agarró y se compró la leche del chaval. Entonces, esa separación de cosas en la empresa pequeña tenemos que irla mejorando para que pueda realmente tener esa concepción clara de empresario. Ahora, si no tuvo ingresos, pues algo tendrá que hacer para sustentar su casa. Pero no, el hacer esa mezcla le provoca un descontrol tremendo y al cabo del poco tiempo está quebrando. Sí, que esa es una costumbre muy, muy propia de
de las microempresas, especialmente cuando empiezan en la casa. Sí. Y se quedan en la casa. Y el caso más típico es la pulpería, por ejemplo. Exactamente. Sí. Donde están vendiendo la gaseosa, entonces tráete una gaseosa para el almuerzo aquí a la casa, pero no se la pagan a la pulpería. Así es. Exactamente. Sí. Esa es la muestra más gráfica que podemos ver realmente. Sí. Entonces hace falta mucho que hacer en todos, en el empresario mismo, en el Estado también y en la empresa grande, porque no nos olvidemos que la empresa grande es un factor muy importante para jalar empresas pequeñas, micros y medianas, incorporándolas, como decía hace un rato, en la cadena de valor. Una empresa grande cualquiera que sea, tiene una cadena de valor muy amplia, porque tiene que tener abastecimiento, su proceso interno y luego hacia el mercado. Ese proceso de comercialización. Entonces, y aquí muchas las empresas grandes hablan del tema de responsabilidad social empresarial. Y uno de los aspectos de que la responsabilidad social empresarial incorpora es que debe de atenderse a la MIPYME, darle ese valor que tienen para que puedan ir creciendo, pero no lo hacen. Lo hacen más bien como que fuesen empleados. Le enseñan a hacer cosas, pero los obligan a que le vendan solo a ellos. Y entonces no se desarrollan. Porque como esta empresa recibió un crédito o un recurso condicionado, no puede vender en el mercado solamente a través de la red de la empresa grande. Sí, limita la producción. Claro, además de limitar la producción, limita la competencia, que es un aspecto muy importante que nuestras leyes consideran y hay que revisar esos aspectos. Lo que pasa es que en el tema de la competencia también los empresarios deben acudir a las instancias que corresponden y decir, miren señores, aquí están haciendo una competencia o haciendo prácticas anticompetitivas que me está afectando mi desarrollo como empresa. Entonces, lo que pasa es que se vuelve complicado porque, a ver, me está dando el financiamiento para que yo pueda desarrollarme. Y me voy a ir a quejar con es decir, es como morder la mano que me está dando de comer. Claro, es decir, se vuelve una... es que ahí, en ese círculo vicioso donde las empresas grandes han metido al pequeño empresario o a la pequeña empresa y no lo dejan salir justamente por eso. Porque ya les dicen, bueno, si usted va a quejarse, usted sale de mi sistema. Bueno, el colmo es que esa pequeña empresa le vende el producto a esa cadena o a ese negocio grande y le dice, no te pago ahorita, te voy a pagar a los 90 días. ¿Qué hace esa empresa sin recursos en 90 días? Le dice, pero yo te puedo descontar tu factura con un 2, 3, 4, 5% de descuento de valor y entonces vos tenés tu dinero. ¿Qué hace la empresa? Pierde ese 5%. Ahora, si tuviera en el mercado abierto, él va y vende rápido, el mismo día. ¿Me explico? Entonces hay una cantidad de imperfecciones que debemos irlas, pues, buscando cómo mejorar. Ok, ¿y qué se hace? ¿Cómo lograr justamente que la pyme tenga el papel que debe tener en la economía del país en el contexto actual, un contexto muy complicado? Vamos a hacer la pausa, vamos a hablar sobre esto al regresar de una pausa en Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estábamos conversando con Gilberto Alcocer, experto en pymes. Hay actualmente un contexto muy difícil en el país, en lo general, muy complicado para la economía. Y de una u otra forma, las pymes son las que reciben mucho el golpe de este contexto. Es decir, una reducción notable del consumo. Decíamos fuera de cámara el tema del desempleo que ha reducido el circulante en la calle y demás, pues, y la gente está prefiriendo comer antes que cualquier otra cosa. Así es. ¿Cómo pinta para las pymes este panorama? Bueno, obviamente, como bien lo decía, es un panorama complejo, ¿verdad? Atípico, no común, pero hay un aspecto interesante que la MIPYME por sus características tiene, y voy a hacer remembranza a un evento que ocurrió en 2008, cuando hubo la debacle financiera. 2007, 2008. Exactamente, ¿verdad? 2008. En Nicaragua, muchas empresas grandes sacaron gente.
la MIPYME no sufrió nada, no sacó a nadie y mantuvo su actividad económica. En Centroamérica igual. ¿Qué quiero decir con esto? Que la MIPYME es una red sólida, un entramado sólido. Sin embargo, en circunstancias como la que nos ha tocado vivir a nosotros, producto de desempleo de mucha gente, la reducción del consumo y obviamente que el ciudadano prioriza, en estas circunstancias prioriza y ha priorizado la alimentación y la salud, el vestuario lo deja como de segunda mano y lo demás de tercera, ¿verdad? Sin embargo, la micro, pequeña y mediana empresa, pese a que hay muchas que tuvieron que cerrar porque su característica o su condición no les permitió seguir, sin embargo, ha venido reformando sus estrategias de trabajo. Y cuando hablamos de estrategias de trabajo es que ha ido metiéndose más al detalle y mejorar su proceso productivo, reducir costos, explorar nuevos mercados internos e inclusive algunos mercados externos. Y eso le ha ido ayudando a sostenerse y en algunos casos a ir creciendo. El empresario de este sector es muy decidido y es arraigado. El empresario de la MIPYME no se va del país. Puede ser que quiebre por alguna razón, pero se quedó en el país. Entonces, ese arraigo como empresario tiene un valor muy importante porque le da a él como la energía y el elemento suficiente para desarrollar y sostener su empresa. Y entonces es probable que en algunos casos le hable con sus trabajadores y les dice, mira, esta semana vamos a pagarnos la mitad nada más. Y el trabajador, el colaborador sabe que ese empresario está hablando con la verdad y se comprometen y lo hacen de esa manera. Entonces son elementos que en una empresa grande eso no ocurre, ¿verdad? Porque por su misma estructura. Pero en la empresa pequeña hay todos esos ingredientes que contribuyen a que la empresa y el sector vaya teniendo un mayor protagonismo. Y justamente yo creo que ahí tenemos que ser justos con el sector de la micro y pequeña y mediana empresa, ha sostenido la mayor parte del trabajo en esta situación. Y la que cerró fue porque ya no aguantó más. Pero hay algunas empresas inclusive que han incrementado puestos de trabajo. Porque claro, hay un sector que tuvo que cerrar, ahí quedó un vacío, alguien lo va a cubrir. La empresa grande nunca no lo cubrió, entonces, pero la empresa mediana y la empresa pequeña sí se metió a eso. Y están trabajando con mucha decisión, fíjate. Yo creo que para mí el héroe en esta situación en términos empresariales son las micro, pequeñas y medianas empresas. Y el sector informal, aunque lo vemos ahí de quinta y última, como decimos, pero el sector informal, ahí lo ves siempre trabajando. Ese no disminuyó. ¿Por qué? Porque tiene que asegurarse el sustento diario. Y una persona que está trabajando, que sea solo por su sustento, no está provocando dificultades en aspectos sociales. Pero esto ha significado de una u otra forma innovar. Claro. Dentro. Pero esta innovación no ha sido una innovación, digamos, por capacitaciones, por charlas, por orientaciones, es prácticamente... muy endógena, sí, y circunstancial. Que ojalá esa cultura que se va adoptando de innovación vaya trascendiendo, porque necesitamos que las empresas también no innoven únicamente por una situación muy particular, sino que innoven para el futuro. Y esto tiene que ver con mejorar su sistema. El hecho mismo de crear nuevos mecanismos de producción, ahí están innovando, están reduciendo costos y están mejorando su calidad. Pero ahora necesitamos otro nivel de innovación, que es el nivel la innovación tecnológica, la creación de nuevos productos, el rediseño de productos, el empaque de productos, todos esos aspectos que le van a permitir a él, innovaciones que le van a permitir a él ponerse en el mercado, van a ser muy importantes que a partir de procesos de formación que vayamos haciendo ahora, ellos vayan adoptándolo como una cultura y como una estrategia real de crecimiento de la empresa. Pero justamente ahí, en esa innovación tecnológica, es donde siento yo la deficiencia, principalmente de parte de políticas del Estado, sí, para poder alcanzar esos niveles de innovación. Es decir, porque, a ver, sí, vamos a hablar por decir algo, de empaque. Sí.
Es decir, el empaque no es porque a mí me resultó la idea hoy, amanecí de que voy a empacar en una bolsa de celofán amarilla. Amaneciste iluminado. Sí, no, es decir, no es eso, pues. Sí. Sí, este tema de la innovación tiene muchas aristas. Y el primer lugar donde se debe trabajar innovación es en las universidades. Y nosotros siempre decimos, yo particularmente digo que la universidad tiene una asignatura pendiente con la MIPYME, porque ellos tienen ahí el recurso humano y tienen recurso económico también para desarrollar la cultura de innovación en los estudiantes. Y en todos los países del mundo donde nacen los grandes inventos es de la academia. ¿Me explico? Ahora, este estudiante que sale de la academia y va a una pequeña empresa o una empresa, ahí aplica su conocimiento innovativo y entonces comienza a desarrollarse. Donde por lo menos debería. Exacto, debería, pero entonces nuestras universidades todavía les hace falta mucho eso. Ahí tenemos una asignatura pendiente muy grande en nuestra academia. Pero es que justamente, a ver, en las universidades se empezó a hablar de la innovación hace unos años, ¿no? Sí. De la innovación y el emprendedurismo, porque son cosas que están ligadas una con la otra. Sin embargo, de una u otra forma, la educación en Nicaragua sigue siendo la educación para empleo, para ser empleado, más que la educación para ser el emprendedor, para ser el empresario. Es que justamente ese modelo educativo en las universidades, y no solo en las universidades, desde la escuela primaria, ¿verdad? Tenemos esa carencia. El estudiante, desde que esté en la primaria, debemos de incorporarle en su mapa mental la innovación, no como para ir a ser un empleado, no como para ser como el papá que es el buen empleado de la empresa, sino para que él mismo reproduzca elementos que le permitan hacer crecer la sociedad, pero a partir de él, como un innovador, como un emprendedor y al final como un empresario. No vayamos largo y para todos es conocido. ¿Y quién inventó el Facebook? Unos chavalos. Sí. Y ¿qué hora es Facebook? Es un monstruo transnacional con múltiples cosas buenas o malas, pues, pero ese espíritu innovador es el que necesitamos nosotros en la academia, desde la primaria, incorporar en el mapa mental de los jóvenes. Eso tendría que ver con cambiar los mecanismos de enseñanza. Porque lo que hacemos ahorita más bien es ir a decirle, bueno, 2 más 2 es 4 y apréndase las tablas y tal. Pero ¿por qué 2 más 2 es 4? ¿Qué puede hacer usted con ese 2 más 2? A ver, aquí está esta tablita, esta reglita, esta otra cosa. ¿Qué saca con esos 2 más 2? O sea, hay que cambiar el modelo educativo en nuestros países. Realmente. Pero es que incluso pues el mismo sistema de prácticas laborales, de repente vas a ir a aprender lo que hace, no es que vas a ir a proponer aquí. Sí, no es que vas a ir a ver cómo es que esto funciona para ver qué es lo que se puede hacer mejor ahí, ¿no? Sino, es decir, vas a ir a aprender y a reproducir lo malo de aquel también, porque lo bueno jamás lo reproducimos, ¿verdad? Entonces lo malo entonces se va convirtiendo en una cadena interminable de hacer las cosas mal. Sí. ¿Me explico? Hay que trabajar mucho en eso. Ok. Muchos retos, pero en medio de estos retos, además, hay quienes dicen que el tema de las reformas fiscales, si bien va a afectarnos o nos está afectando a todos, a las pymes las va a afectar grandemente. Quiero que desentrañemos en la última parte del programa el tema de reformas fiscales en esta edición de Adelante Nicaragua. Regresamos en breve. Seguimos en esta edición de Adelante Nicaragua. Estamos conversando con Gilberto Alcócer. Decíamos que en medio de toda esta complicación, además, viene la reforma fiscal. O se aprobó la reforma fiscal. Sí. ¿Qué tanto golpea esto a las pymes? ¿O qué tanto afecta a las pymes? ¿Afecta en términos positivos, en términos negativos? Sí, efectivamente toda reforma tiene afectaciones. Para comenzar, psicológicas, ¿verdad? Sí. Porque sí, ¿ahora qué hago? ¿Verdad? Y como comienza una cantidad de información mala, buena, a circular, entonces el empresario, cuando no tiene una cultura fiscal, se preocupa. Y a veces esa misma preocupación lo hace tener algunas áreas grises que
antes no las tenía, pero mentalmente las tiene ahora y no le permite desarrollar estrategias para defenderse sobre la situación. Sin embargo, hay una cuestión que hay que decirlo claramente y diáfanamente. La reforma a la ley de concertación tributaria, en este caso, no tiene una afectación directa a la micro y pequeña empresa. Hay tres elementos que la ley contempla en esta reforma. Uno que es el tema de del pago al IR definitivo, el adelanto, ¿verdad? Que lo pasa del 1 al 2 y al 3, haciendo una graduación. Sí. Entonces, el 3% de adelanto se lo aplica a las empresas grandes, de arriba de los 160 millones de córdobas de venta. Que, de nuevo, no es un incremento de impuestos, es un adelanto de impuestos. ¿Verdad? No es una nueva tasa de impuestos, ¿verdad? Porque la renta imponible o el impuesto que cobra la ley sobre la renta imponible es la misma. Lo que está pidiéndole ahora es una mayor porción del adelanto que antes era el 1%. Luego tiene el 2% de adelanto que lo hace con las empresas que venden arriba de 60 millones de córdobas, de 60 a 120. Ahí caen algunas 2 o 3 empresas medianas del sector nuestro. Pero el resto, que son ventas menores a los 60 millones, mantiene el 1%. O sea que la empresa micro, pequeña y mediana, en términos generales, no tiene ninguna afectación en este sentido. No tiene que pagar adelantos adicionales, sino el mismo 1%, hace su declaración y lo paga en los siguientes 15 días después del periodo a declarar. Claro, tiene que declarar, obviamente, perdió o ganó, tiene que declarar. Vendió o no vendió, tiene que declarar. Y esa ha sido una obligación permanente, no hay ninguna afectación. Es muy probable que las empresas grandes que adelantan ahora el 3% en vez del 1% o el 2% en vez del 1%, ellos estimen que eso para ellos significa un costo financiero. Y este costo financiero se lo trasladen a los productos que después venden al mercado, a los consumidores, y por ende muchas MIPYME compran esos productos. Entonces, ahí puede haber un incremento de precios. No estoy diciendo que lo hay, pero el empresario grande dice, bueno, yo tengo un costo financiero, me lo tengo que sacar de algún lado, y lo que hace es trasladar. Si eso ocurriera, obviamente, si una materia prima que compraba la microempresa o la pequeña empresa valía 100 córdobas y ahora por ese efecto vale 101, ese 101 es parte del costo. Y como en la MIPYME los márgenes de comercialización no son altos, entonces eso puede afectarle a la MIPYME. Pero no es una afectación, de nuevo, directa. No es que la ley diga la MIPYME va a pagar más o le vamos a subir la tasa de impuestos. En absoluto. Claro, han habido mucha información cruzada de buena fe o de mala fe que al empresario lo pone un poco nervioso. Pero taxativamente la ley no afecta a la MIPYME. Pero es decir, a ver, si la lógica fuera que esto va a tener un efecto financiero y por lo tanto tengo que buscar cómo recuperar ese efecto y lo voy a aplicar, y si aplicara proporcionalmente al efecto que tiene, esos 100 a 101, 102, digamos, estarían dentro de una lógica. Sí. Sí, sin embargo, no funciona así, porque normalmente, esto me va a afectar, entonces no le subí un 1, un 2%, me fui hasta el 10% de un solo, entonces ya el producto dejó de costar 100 y empezó a costar 110. Y entonces esa afectación indirecta es la que pudiera haber a la MIPYME. Pero de nuevo, no es efecto de la ley directa hacia la MIPYME, es efecto de una concepción equivocada financieramente del empresario grande o del empresario que quiere incorporar ese costo al producto. Porque al final realmente ese empresario no está teniendo un incremento en la tasa impositiva. Lo que está haciendo es un adelanto. Esa plata ahí la tiene. Lo que está haciendo es un adelanto al pago del impuesto. Entonces, no debería de trasladar. Si lo vemos en una economía limpia, no debería trasladar ese costo o ningún costo a los productos.
Ahora, hay productos que empezaron a registrar IVA, que antes no registraban IVA. Sí. Y especialmente para el sector agropecuario, según algunos, viene la afectación justamente por el tema IVA. Pero fíjate que yo he escuchado algunas entrevistas de alguna gente, pero para el sector agropecuario, en los insumos, ahí está taxativamente, y el DGI sacó la lista de los productos que no afectan con IVA. El sector agropecuario ha estado exento siempre del pago de impuestos. Pero lo que ahora ocurre es que, o ha estado ocurriendo, es que el importador grande, esa exoneración no la transfiere en su totalidad al consumidor o al productor, porque donde se da la exoneración es cuando viene la importación del producto. Y el importador grande recibe esa exoneración, pero cuando vende el producto no la transfiere totalmente. Entonces ahí hay una imperfección en el sistema. Pero en términos reales la ley no afecta al sector agropecuario. Sí afecta productos, por ejemplo, la carne. Yo no sabía que el filete, por ejemplo, estaba antes exonerado del IVA. Ahora sí va a estar exonerado del IVA. Pero dime una cosa, si yo quiero comer filete, hombre, el filete una exquisitez, ¿no? Sí, no es un producto exactamente de primera necesidad, no es el producto que todos así consumimos. Claro, sí. Lo que me preocupa es que a la lengua, que es sabrosa, le clavan impuestos, ¿verdad? Sí, pero la lengua estaba cara desde hace rato, de todos modos. Carísima. Sí. Yo tuve la suerte el mes pasado de comprar lengua relativamente barata. Estoy buscando aquí un comunicado para ser precisos y exactos, de una empresa que le anunciaba a sus clientes, me llegó a mí, y una empresa le anunciaba a sus clientes que producto de las reformas fiscales, a partir de tal fecha ellos iban a tener que empezar a cobrar más. A ver, se me pierde, se me desaparece. Pero varios han tomado esa decisión, ¿no? De trasladar, y digo del sector agropecuario. Esta es una empresa que da servicio para el sector agropecuario. No, se me perdió. Pero, es decir, han hecho eso, es decir, han venido y a los productores le han dicho, estamos, a partir de tal fecha los insumos suben de valor. Hasta donde logré entender, y a la larga es la persona que yo escuché en la televisión, o miré un video ahí que decía que los costos del sector agropecuario iban a ser como el 20%. Eso no puede ser jamás. Porque todos los productos, las materias primas y los insumos para el sector agropecuario están exentos conforme a la ley. Entonces, ¿por qué razón va a haber un incremento del 20%? ¿Me explico? Sí. Ahora, sí afecta, como decíamos hace un ratito, a productos de cárnicos que son cortes selectos. Obviamente, pues ahí el Estado tiene que recuperar algunos recursos. En el pollo, que dicho sea de paso, la pechuga de pollo ya estaba carísima antes. Ahora le aplican el IVA. Y en otros productos que no son pues de consumo básico, que son pues de productos exóticos o productos de no primera necesidad, pues van a tener que pagar el IVA. Pero por ejemplo productos químicos para que se ocupan mucho para la parte de cuero, calzado, por ejemplo. Bueno, ahí habría que ver qué tipo de producto, porque si la MIPYME tiene la exoneración de muchos productos industriales, insumos industriales, conforme a las listas taxativas aprobadas. Y hay un sistema, hay una comisión que va a estar permanentemente, que ya lo estaba, revisando esa lista taxativa para incorporar o sacar productos que no se mueven, ¿verdad? Efectivamente, en el caso de la MIPYME había una cantidad de productos exonerados, ítems exonerados, pero no usaban ese ítem. Entonces ese ítem nosotros mismos dijimos, hombre, sáquenos, porque está haciendo bulto ahí más bien. Pero metamos este otro. Ese producto químico que voy a decir para curar el cuero, por decir algo. Sí. Ese producto está exonerado para la MIPYME. Él va y presenta su programa, su plan de importación y su programa de producción, y conforme lo que mencionaba hace un rato del registrado en el RUM, entonces se exonera le da al ministerio una exoneración del impuesto. ¿Y qué tantas empresas, qué tantas pymes están registradas en porcentaje más o menos? Muy bajo, fíjate, lamentablemente muy bajo. Me atrevería a pensar ahorita así de que puedan haber registrado unas 5,000 empresas en el RUM, y son 100 y pico mil. Pues saquemos, digamos, la chiquita, ¿verdad? Pero ya hay unas 20,000 empresas entre pequeñas y medianas que ya deberían estar registradas. ¿Y eso es por falta de información?
Muchas veces más bien es por falta de interés, porque me consta que el MIFIC y el MEFCA y desde CONEMIPYME se ha hecho un trabajo fuertísimo para informar. Pero el empresario no le pone mucho interés. Y es un sistema sencillo, solo vas ahí, y creo que ahora hasta se hace en línea, metes la información, lo que te dice el nombre de la empresa, la dirección, qué es lo que producí y cuánto producí, y ya te lo mete al sistema, y el mismo sistema te dice, usted es una microempresa, usted es una pequeña, o usted es una mediana, o usted ya es gran empresa, fuera de aquí. ¿Me explico? Entonces, muchas veces como empresarios debemos de tener un poquito más de cuidado con eso para hacer uso de todas estas herramientas, todos estos instrumentos. Sí. Bueno, quiero agradecerle que haya estado con nosotros, hermano, conversando sobre este tema importante, especialmente me parece a mí para las MIPYME, tener una visión de las cosas, ¿no? Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para ustedes.